Para inculcar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desanimarse, le dijo el Señor esta parábola. En una ciudad había un juez que no tenía temor a Dios ni respetaba a los demás. Había una viuda que iba donde el juez a pedirle que le defendiera de su enemigo. Por mucho tiempo el juez no quiso hacerle caso, pero al fin, aunque no tenía temor de Dios ni respeto a los demás, dijo: es tanto que esta viuda me molesta que voy a defenderla. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versos 1 al 8. Oración y vida son inseparables. Notas amables a la palabra de Dios. Hoy domingo 20 de octubre, año 2019. El Salvador del mundo propone como tema de reflexión la oración. ¿Cuántas ideas se nos pueden ocurrir acerca de la oración? Y uno podría entrar a decir: la oración es hablar con Dios, es entrar en comunión con Dios, es hacer la voluntad de Dios, es permitir la acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Hay que darle a la oración el lugar que se merece como un estado de confianza y perseverancia. Es como la base del fundamento de la vida espiritual de un ser humano. Es la enseñanza del Nazareno, quien pretende que todas aquellas personas que lo siguen encuentren en la oración la purificación de su ser, la plenitud de su vida, la razón de su actuar, el medio para encontrarle la solución a las dificultades que se van presentando en la vida humana. El Mesías, para dar esa enseñanza de la oración, recurre a una parábola muy práctica y cuenta la historia de un juez que no está interesado en administrar justicia y una viuda que persevera, que le reclama sin desfallecer sus propios derechos. La perseverancia de un ser humano en la oración como que le marca el destino de quien quiere alcanzar la plenitud de su vida, alcanzar sus nobles ideales. El Hijo de Dios recomienda la oración y la recomienda como un medio seguro para no equivocarse en la vida, en la misión que cada persona elija, la tarea que va a realizar. Dice el Evangelio de San Mateo en ese capítulo 26, oren para que no caigan en la tentación. Es bien interesante darle la connotación a la oración como base en la perseverancia. La perseverancia como que deja ver muy claramente que es una persona de oración. San Vicente de Paúl, en el siglo XVI de la historia de Francia, para solucionar los problemas de la decadencia espiritual del momento, el santo recomendó: deme una persona de oración y será capaz de cualquier cosa. También el apóstol San Pablo considera la oración como un aspecto esencial de la vida cristiana. Dice San Pablo que hay que orar constantemente para darle gracias a Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Hay que perseverar en la oración. Carta a los Romanos, capítulo 12. También advierte que hay que orar con el espíritu y con la mente. Es decir, el Espíritu de Dios es el que guía la oración y la mente es la que recepciona la misma oración. Que la persona no esté entretenida mientras está orando ni pensando en otra posibilidad. Así lo aclara el apóstol en su primera carta a los Corintios, capítulo 14. Hay que orar con unas manos piadosas, sin tener ira, sin estar discutiendo con los demás, sin guardarle rencor a nadie en el corazón. Primera carta a Timoteo, capítulo 2. Jesús de Nazaret enseña los secretos y la pureza de la oración. Jesucristo insiste en la conversión del corazón. Una persona de oración no puede orar
mientras haya algo en su corazón que se lo impida. Dice el Señor: reconcíliate con tu hermano antes de llevar la ofrenda al altar. Capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. También advierte: ama a los enemigos, ora por las personas que te persiguen. Capítulo 5 de San Mateo, verso 44. Ora al Padre en lo secreto. Orar al Padre en lo secreto, en lo escondido, en el silencio, en el trasegar de la vida cristiana, cuando las cosas se hacen solo para Dios. También la oración tiene una connotación que le da el Maestro de Nazaret, diciendo que no hay que gastar muchas palabras cuando uno le quiere hablar a Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo 6. Ama a los enemigos, no gastes muchas palabras, perdona desde el fondo de tu propio corazón. Entonces la oración adquiere una audacia, adquiere una purificación del ser humano, una perseverancia, logra la plenitud, la madurez en cada persona. Todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido. Evangelio según San Marcos, capítulo 11. Entonces la fuerza de la oración, todo es posible para la persona que crea. Si cree lo que está orando y cree que se está cumpliendo lo que le está pidiendo a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición de un bien que sea conveniente. Así lo entendió San Juan Damasceno. La Eucaristía contiene y expresa todas las formas de la oración. Numeral 2643 del Catecismo. Ora bien exige un buen método y una excelente disciplina. Para ser un gran orante no necesita ser un gran rezandero. Hay que distinguir entre el rezandero y el orante. Quizás el rezandero se queda en una cantidad de repetición de fórmulas y el orante vive, vibra, se siente bien en su oración, lleva una vida organizada, disciplinada y apunta a su propia perfección. El Maestro enseña: hay que orar con perseverancia y con un corazón bastante limpio.